Bueno, vamos a hacer una entrevista con la senadora Adriana Dávila Fernández. Ella es senadora por el estado de Tlaxcala, pero la importancia de que nos tome la llamada es que ella es presidenta de la Comisión en contra de la trata de personas. Al principio del programa comentaba con ustedes, amigos, el que ya tenemos una ley, pero esa ley al parecer ha quedado coja, no quedó bien precisado cuál es el delito de trata de persona, cómo se tipifica, cuáles son los bienes que viene afectando, y obviamente en su artículo 10 se maneja las sanciones por una parte, y por el otro lado determinar exactamente el tipo de delito. Ante esta situación, ante estos pequeños fallos que se tiene, inclusive la ley vigente se contrapone a otras leyes. ¿Y qué ha sucedido? Pues que se está proponiendo una reforma a esta ley como para subsanar estos errores. Se ha dado la situación de que de 3 casos a nivel federal que se han iniciado en contra de personas por trata de personas, resulta que no se ha podido concluir estos juicios satisfactoriamente porque no están bien tipificados los delitos. Hoy le damos la bienvenida y las gracias a la senadora Adriana Dávila Fernández. Le agradezco mucho que nos tome la llamada. No, hombre, muchas gracias a ustedes, buenas tardes, también a su auditorio, y gracias por la oportunidad de poder platicarles respecto de esta iniciativa que hemos presentado hoy, las integrantes de la Comisión contra la Trata de Personas, 5 senadoras de distintos partidos políticos, pero además firmada y avalada por más de 60 senadores, prácticamente casi el 50% de los del Senado que presenta esta iniciativa, lo cual bueno, nos da mucho gusto por el respaldo que hemos recibido. Las mujeres senadoras son las que están activísimas en este tipo de temas. Indiscutiblemente vemos que han propulsado el día de hoy cambios principalmente en el artículo 10 y la forma en que está presentado los 6 bienes jurídicos que se tutela por parte del Estado. ¿Nos podría comentar cuál es el motivo, el espíritu que está moviendo a esta modificación en la ley y cuáles son los puntos que se deben aclarar? Primero que nada, decir que la comisión se instaló hace un año. Y que nosotros empezamos a reconocer el día de hoy el gran esfuerzo que hizo la 61 legislatura, especialmente la Cámara de Diputados, al presentar una ley general contra la trata de personas, de visibilizar el tema, y reconocemos enormemente el esfuerzo de los diputados y diputadas de esa legislatura. Sin embargo, efectivamente, uno de los temas que nosotros habíamos encontrado, incluso jurídicamente con los operadores de la ley, era que había algunas confusiones respecto del bien jurídico tutelado. Hubo varias discusiones, nosotros nos reunimos con procuradores de por lo menos 2 estados, con la parte de jueces y magistrados de otros 16 estados, con alrededor de 30 organizaciones civiles. Obviamente quienes integran la comisión son expertas en derechos humanos, la mayor parte de mis compañeras tienen una trayectoria importante ahí, y esta es la historia que nos llevó a revisar perfectamente que los operadores de la ley, pero especialmente las víctimas, no quedaran desprotegidas. Y si bien es cierto, hoy la ley establece 6 bienes jurídicos a tutelar, lo que la Corte decide cuando deroga, o más bien cuando rechaza leyes que fueron promulgadas por las entidades federativas, y les dice que la única ley vigente es la ley general y que tienen ellos que legislar en materia, que los estados tienen que legislar en materia de trata de personas, pero no del tipo penal, sino en la parte de política pública y en la parte también de prevención. Nosotros lo que planteamos es que los operadores de la ley hoy no tengan un solo pretexto para dejar libres a los tratantes. Entonces se hace toda una recapitulación, concretamente en este artículo, para que el bien jurídico tutelado hoy sea, por supuesto, el libre desarrollo de la personalidad. Y claro, esto a veces se confundía porque se pensaba que el libre desarrollo de la personalidad se trataba solo de niñas y niños. Y el libre desarrollo de la personalidad tiene que ver con que nosotros tengamos la libertad de elegir qué queremos, desde elegir si queremos vivir en una u otra condición, de vivir y desarrollarnos correctamente como seres humanos, pero no habla solamente de los niños y de las niñas, sino del ser humano en general. Esa es una de las condiciones, pero hay otras otras modificaciones que se hacen a la ley que son fundamentales. Por ejemplo, hoy para acreditar que un tratante
es tal o acusarlo o encarcelarlo, tenía que acreditarse, por ejemplo, que el motivo por el que trataba a una persona era por materias calidad económica o por tema económico, ¿no? Entonces, acreditarle a un tratante de la riqueza, pues a veces tenían sus prestanombres, tenían otro tipo de cuestiones y no le podías acreditar bajo ninguna circunstancia el tema económico. Hay comunidades en este país en donde el tema económico, si bien es cierto, hay un intercambio, pues no puedes acreditar que son lo suficientemente ricos, aunque lo sean, ¿no? Claro. Entonces la acreditación era muy complicada y nosotros ahí lo que estuvimos haciendo es que se le quitaba el componente económico, por mencionar un dato. Otro de los temas es justamente que hoy nosotros facultamos a la Comisión Intersecretarial para que pueda proponer hacer una propuesta de presupuesto y que ya sea la Cámara de Diputados la que pueda de una u otra manera ir etiquetando estos recursos. Quiero ser muy enfática en este tema, no queremos que se vuelva a repetir también Casitas del Sur. Como ustedes saben, era una asociación en donde pues en apariencias protegían a la infancia, pero terminaban vendiendo a los niños, ¿no? Claro. Los tenían para fines de explotación, era un caso de trata muy grave, y hoy lo que nosotros ponemos en la ley son agravantes a algunos delitos conexos que vienen intercalados con el tema de trata de personas. Y entre pues, muchas otras cosas por mencionar. Otro de los demás es que hoy por ejemplo, se plantea como un delito de lesa humanidad. Por supuesto, lo que estamos nosotros especificando en la ley es que es un delito imprescriptible, es decir, pase lo que pase y el tiempo que tengan las víctimas de querer denunciarlo, no prescribe el delito y puedan hacer la denuncia en el momento en el que ellas estén preparadas. Y para nosotros es fundamental. El delito de trata, por ser un delito complicado, pues obviamente las víctimas tienen que tener cierto tiempo para poder decidir si deciden o no denunciar a sus tratantes en algunos de los casos, ¿no? Senadora, muchas veces inclusive hay personas que pudieran estar cometiendo el delito de trata de personas sin saberlo. Recuerdo un caso que me viene a la mente ahorita de unas personas que les trajeron una muchacha para que trabajara con ellos, les venían pagando el sueldo a la persona que se las trajo y resulta que obviamente esta persona era abusada en sus derechos porque ni recibía sueldo a cambio de su trabajo y no le permitían inclusive salir de su casa. ¿Cómo hacer para que los ciudadanos conozcamos bien cómo está tipificado el delito y que no caigamos en este tipo de situaciones? Sí, que es, por ejemplo, el tema de trabajos forzados, que a veces se confunde mucho con el tema de la ley laboral, de las reformas a la ley laboral, ¿no? Entonces, a una persona se le puede estar pagando por asuntos de trabajos domésticos o de cualquier otro tipo de trabajo un sueldo que no cumple las condiciones mínimas, y eso es un delito de carácter laboral. Pero cuando alguien es esclavizado, se le impide su desarrollo de la personalidad, es decir, esta persona, por ejemplo, que me comentas, no tenía la posibilidad de salir, de desarrollarse, de crecer, porque no tenía además una percepción, ¿no? Había alguien más que cobraba por ella, claro, ¿no? Y esas condiciones de esclavitud y de trabajos forzados eran los que básicamente son graves. Nosotros tuvimos la oportunidad de practicar con algunas víctimas en Estados Unidos que las llevaban para partes de los talleres de costura, y también otros cobraban por ellas, pero además en el propio traslado les decían, pues yo te traje de México para Estados Unidos y yo pagué tu traslado, ¿verdad? Entonces tú tienes que pagarme tu traslado, y durante años las tuvieron esclavizadas. Y entonces, las están explotando, ¿no? Explotando, ese es el tema, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos planteando es justamente en ese tipo de gravedad del derecho humano, de la violación al derecho humano, por ambas, obviamente de un delito que lastima y que lacera a las personas. En esta ley, por ejemplo, en las propuestas que estamos haciendo, por primera vez incluye los derechos de la primera infancia. Te estoy hablando de niños de 0 a 6 años, ¿no? Que a veces no tienen cómo denunciar, y que bueno, nadie de por ellos. Hoy ya nosotros estamos planteando pues obviamente ese tema de la protección de los niños de 0 a 6 años. Y que pudiera saber también en el caso de los no nacidos, ¿no? Que antes de nacer ya fueron producto de la venta para explotación, inclusive en las calles, en la vía pública los tienen pidiendo limosna a los niños. Todo esto viene estando contemplado en esta iniciativa de modificación a la ley. Así es, vienen varios de esos aspectos en el tema concreto, por ejemplo, de lo que en algún momento en algunos países se utilizó como la petición, llamémosle,
préstamo de vientres, ¿no? En donde pues obviamente ya estaban como apartados, ¿no? Y eso de la extracción de fluidos, que no es lo mismo que por ejemplo, o el tráfico, la trata con fines de órganos, ¿no? Un asunto es el tráfico de órganos de quien traslada, y otro asunto es quien extrae los órganos para venderlos, ¿no? Sin consentimiento. O sea, es todo un proceso sumamente complicado, es un tema verdaderamente complicado que no necesariamente se entiende a la primera, cuesta trabajo entenderlo, pero creo que es un paso importante hoy que se da en el Senado, insisto, con este tema, sin dejar de reconocer lo que muchos otros ya han hecho durante mucho tiempo en este tema. No somos los pioneros, nosotros somos solo un instrumento que hoy quiere reconocer el trabajo de muchos otros que también lo han venido haciendo con mucho esfuerzo. Y que se le está dando seguimiento y continuidad a este tema. Te agradezco mucho, senadora Adriana Dávila Fernández, no si antes expresarte nuestro deseo de que nos acompañes en esta cabina a fin de que podamos abundar sobre el tema, porque es muy extenso y necesitan precisarse muchísimos detalles. Yo te agradecería infinitamente que nos pudieras acompañar en esta mesa de trabajo. Ay, no, hombre, con mucho gusto y gracias por la oportunidad, porque lo que ustedes hacen por nosotros en darnos un espacio de esta naturaleza, pues es permitirnos decir y que no haya equivocaciones ni confusiones. Creo que más de 60 legisladores que presentamos iniciativa, no pueden estar equivocados, y mucho menos querer perjudicar a las víctimas. Créeme que hoy justamente en este momento estamos ya votando la Comisión Ejecutiva de Víctimas, y dentro de la terna pues hay gente especialista en materia de trata de personas. Pues bien, ahí está la invitación y te agradezco infinitamente que nos hayas tomado la llamada. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Y como ustedes sabrán, amigos, el objetivo de los legisladores es hacer leyes justas que beneficien a la sociedad en la que vivimos. Ojalá que se dé en este tema y que realmente se reconozcan estos puntos. Por ejemplo, alguno que yo leía en el caso, por ejemplo, de matrimonios cuyo fin es procrear pequeñines, chiquitines, para que cuando nazcan puedan ser explotados. Esto debe ser obviamente impedido en leyes de este tipo, normar la conducta del ser humano para el bien de la sociedad.